Mujeres y su palabra. Bueno, qué bendición, qué gusto es estar una vez más leyendo la palabra de Dios. Tenemos un privilegio enorme al poder leer la palabra de Dios, así que démosle gracias a Dios por esta bendición tan grande, porque hay tantos en el mundo que tienen que ocultarse para poder leer la palabra, que no pueden tener una Biblia abierta en la habitación de su casa, en la sala de su casa, pero usted y yo tenemos la bendición de poder abrir nuestra Biblia en cualquier lugar, de poder tener este tiempo sin tener que ocultarnos, y eso es un privilegio enorme. Dele gloria a Dios, dele gracias a Dios por esa bendición tan grande, porque le está permitiendo ser transformada a través de la palabra. Dele gloria a Dios, porque Él está haciendo una obra hermosa, perfecta, a través de su palabra en su vida. No se canse de ver esto como una bendición, como un privilegio. Nunca será una carga leer la palabra de Dios. Nunca será una carga tener estos tiempos de intimidad. Padre Celestial, yo te doy gracias por la bendición de poder leer tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, por escogernos para este tiempo. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por tu revelación, por tu conocimiento, por este tiempo de intimidad, Señor, porque podemos conocerte más, podemos conocer cada día tu voluntad, lo que anhelas, lo que deseas, Señor, y cómo lo quieres, cómo lo anhelas, cómo lo deseas. Gracias, Señor, por mostrarte a nuestra vida. Y en este tiempo, Señor, yo te glorifico, yo te exalto. Yo doy gloria y honra a tu nombre porque eres tan hermoso, eres tan maravilloso, que las palabras no alcanzan, Padre. Las palabras no alcanzan para exaltarte. Tú que estás sobre los cielos, oh Dios. Tú que estás sobre toda la tierra. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poderío, Señor. Grande es hasta los cielos tu misericordia. Y hoy te damos gracias por esa misericordia que se ha renovado en nuestras vidas. Y hasta las nubes es tu verdad. Hoy nuestra alma se despierta, Señor, y nos levantamos de mañana para glorificarte, para alabarte, para exaltarte, Señor. No es un día más, no es un tiempo más. Es una bendición más poder tener este tiempo. Te amamos, Señor, y te pedimos que te entrones, que tu absoluta voluntad, que el Espíritu Santo se glorifique en este tiempo, en nuestra vida, en cada mujer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mujeres, continuamos leyendo el libro de los Salmos. Han sido salmos muy provechosos, han calado fuertemente en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Hoy continuamos con el Salmo 58, 59 y 60. El Salmo 58, el que vamos a leer, es un salmo imprecatorio. Ya les había explicado lo que significaba esto. Pero vamos a ver aquí cómo David clama para que Dios provoque el desastre y la desgracia de sus enemigos. Recordemos que estas expresiones de deseos de venganza divina no se incluyen en la Escritura para enseñarnos a nosotras a que acumulemos ira o que busquemos la oportunidad de vengarnos por sí mismas en nombre de Dios. No. Estos salmos imprecatorios ilustran que el Señor oye las oraciones sinceras de su pueblo, de sus hijos. Y cuando éste presenta enojo, cuando presentamos indignación, la presentamos delante de Él. Mientras derramamos nuestra queja, mientras derramamos nuestra ira por lo que nos está aconteciendo, por lo que estamos viendo, reconocemos
finalmente que su soberanía y que su poder son los que van a juzgar rectamente. Entonces es su justicia definitivamente la que prevalecerá. Y creemos y confiamos aún que toda acción de maldad recibirá su castigo, y que también los que actúen con justicia y obediencia van a obtener su recompensa, como nos lo dice el Salmo 1. Entonces, para que veamos este salmo imprecatorio y otro que vimos ayer, por ejemplo, creo que fue el Salmo 56 o el 57, no recuerdo bien, pero también son salmos que nos enseñan a traer todas nuestras emociones, todas estas cosas a los pies del Señor, para que Él, en su soberanía, sea el que tome el control. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 58, que tiene como título Plegaria pidiendo el castigo de los malos. Al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sordo que cierra su oído, que oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, como disparen sus saetas, sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Amén. Bueno, como les decía, este salmo lleva el título de Mictam, y el subtítulo que lleva este salmo puede significar que fue grabado cuando David, en una roca o en una cueva donde estaba escondido de Saúl, buscaba quitarle la vida. Luego fue copiado y entregado al músico principal. Amén. Bueno, vemos cómo parece que en la época de Saúl todo Israel era dirigido e influido por sus consejeros que estaban decididos a destruir a David. Ellos fueron responsables de aguijonear a Saúl para que persiguiera a David. Y estos consejeros, aunque inherentemente eran malvados, sin duda percibían sus propias acciones y decisiones como apropiadas y rectas. Sus actos de maldad surgían de lo más profundo de sus corazones. Y qué cuidado tenemos que tener con lo que guardamos en nuestros corazones, con lo que hay en nuestro corazón, con las intenciones aún. Esas intenciones profundas en nuestro corazón. Aparentemente ellos meditaban y sopesaban las consecuencias de sus acciones. Tenían la intención de llevar a la práctica sus malos pensamientos, los cuales producían actos de violencia. Recordemos que por eso debemos guardar nuestro corazón, porque es eso que está ahí en nuestro corazón va a llegar a nuestro pensamiento. Ese pensamiento se va a convertir en una palabra y esa palabra se va a convertir en una acción. Por eso debemos de pedirle al Señor, como lo hacía el salmista, que examine nuestro corazón, que vea qué hay en nuestro interior. Recordemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y las palabras malvadas envenenan y matan a quienes las escuchan.
Los malos cierran sus oídos a los sanos consejos, y así como las serpientes pueden ser encantadas por la música de una flauta, mientras su naturaleza permanece inalterable, así los malos permanecen inmutables ante las palabras de los sabios. Los impíos tratan de morder a sus presas y devorarlas. Por esto David ruega a Dios que quiebre sus dientes. Le dice: quítales los colmillos, quítales el poder de hacer daño a otros. Mujeres, yo creo que aquí nos muestra que nosotras también debemos orar esta misma oración por aquellos que atormentan y practican el engaño y la violencia, para que el Señor los enmudezca, para que esos impíos que han venido a tratar de morder a sus presas, han venido a tratar de morder a los hijos de Dios, a devorarlos, nosotras debemos de rogar para que espiritualmente se quiebren sus dientes, para que el Señor le quite los colmillos, para que les quite el poder para hacer daño a otros, aún a nosotras mismas. Muchas veces cuando enfrentamos la oposición y las intrigas de los impíos que tratan de vencer a los justos, clamamos al Señor como lo hizo David, pidiéndole simplemente que desaparezcan. David ora para que el mismo lugar donde han sido disparados sus palabras y maldiciones como armas contra el pueblo de Dios sean cortados y pierdan su poder. Y yo creo que hemos visto suceder en muchos casos estas cosas. Generalmente pensamos que el Señor permite que la iniquidad avance sin ser controlada, pero esto no es cierto, mujeres. Llega un día de rendición de cuentas, llega un día en el que la obra que se les ha permitido hacer a nuestros enemigos ha cumplido su efecto deseado, y entonces repentinamente es cuando el Señor hace desaparecer la situación, hace desaparecer la circunstancia, hace desaparecer eso que ha estado atormentando. Y debido a los estragos que sus enemigos estaban haciendo en el reino, David le pide a Dios mismo que los quitara del medio por medio de la muerte. Y es que, teniendo la seguridad de que Dios lo ha escuchado, David es muy honesto y comenta ahora cuán rápidamente los impíos van a ser removidos. Una vasija rota que es abandonada en un campo inevitablemente comenzará a sentir los espinos que comienzan a crecer alrededor de ella. Pero David declara que los malos serán arrebatados repentinamente por Dios en la flor de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Antes que los espinos crezcan a su alrededor. Cuando Dios dé su parte a los impíos, definitivamente los justos sin duda se gozarán. Todos los que conocen la situación declaran que Dios es verdaderamente un Dios de justicia, que recompensa tanto a los impíos como a los justos según sus acciones. Mujeres, y hay tanta maldad en el mundo, hay tantas cosas que están haciendo los impíos en contra de Dios, y se duele el alma, el espíritu al ver tanta maldad. Cómo hay tanto tráfico de niños, cómo hay tanta maldad ahora con esto que pasó, con esta inauguración de los juegos, y uno ve la maldad del impío, cómo buscan hacer la maldad. Y es a nivel mundial esto, y esto nos tiene que doler, y tenemos que orar para que llegue el día en el que Dios verdaderamente haga justicia, que traiga recompensa tanto a los impíos como a los justos según sus acciones. Y yo hoy quiero decirte, mujer, deja tu defensa en manos de Dios, porque Dios todo lo hace bien. No te impacientes por el aparente éxito de las personas que te desean daño. No nos
no nos impacientemos al ver cómo la maldad está arrasando con este mundo, cómo el éxito de los que quieren oprimir al mundo prevalece. Porque cuando la copa de iniquidad esté llena, Dios se levantará en defensa de sus hijos en el nombre de Jesús. Vamos a leer ahora el segundo salmo de hoy, que es la oración pidiendo ser librado de los enemigos. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que comentan iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, rodearán la ciudad. Y he aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios. Porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, reinarás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo, esperaré a causa de ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no lo olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Amén. Bueno, según el subtítulo, este Salmo 59 fue escrito en el tiempo en el que David vivía con su esposa Mical, hija de Saúl. Esto lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 18, desde el versículo 28 hasta el capítulo 19, versículo 17. Saúl tenía solo un propósito: asesinar a David, que había recibido poco tiempo antes la unción real que él había perdido debido a su desobediencia. Y este salmo es el quinto de los salmos dorados y puede ser dividido en 3 secciones. Número 1, en los versículos del 1 al 5, donde David clama para ser liberado de sus enemigos. Número 2, los versículos del 6 al 13, donde David ora para que Dios los consuma. Y los versículos del 14 al 17 es la parte 3, donde finalmente David canta a Dios, que es su fortaleza. Amén. Debemos comprender, mujeres, la peligrosa situación que David atravesaba para poder apreciar y entender plenamente su clamor de liberación. Cierta vez los hombres de Saúl rodearon la casa de David y después irrumpieron en ella. Si David hubiera estado allí, habría sido llevado delante de Saúl y éste lo habría matado. La esposa de David, Mical, le permitió escapar de Saúl, y por lo tanto, justificadamente, David se refiere a sus enemigos como las naciones paganas que no recibirán misericordia de Dios debido a su maldad. No eran hombres insignificantes los que lo estaban persiguiendo, sino que eran personas de renombre de la corte de Saúl. Y debemos comparar esto con la declaración del Señor cuando dijo que los siervos infieles tendrán su parte con los fieles o paganos, en Lucas 12:46 y en Mateo 24:41.
Los que perseguían a David, que habían sido elevados a lugares de prominencia por Saúl, imitaban a su líder, hablando mal de David. Sin embargo, el final del asunto es lo que cuenta, y es Dios quien iba a derribarlos. Serían aniquilados y perderían sus posesiones. Además, David ruega al Señor que los mate para que lleguen a ser, que no los mate para que lleguen a ser ejemplo de los vivos, que ellos lleguen a ser ejemplo vivo de que su juicio es justo. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. David pide al Señor que reduzca a sus enemigos a penurias, a pobreza, que tengan que buscar migajas de comida como los perros. David y todos los justos se regocijarán grandemente en la abundancia de la bondad de Dios para con ellos. Mujeres, seamos pacientes. Es difícil, pero no desmayemos, porque a su debido tiempo Dios vendrá con recompensa para quienes han puesto pacientemente su esperanza en Él. La palabra siempre se cumple para aquellas que esperan pacientemente en Él. Vamos a leer nuestro último salmo de hoy, que es el Salmo 60, que es la plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Al músico principal sobre lirios, testimonio Mictam de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de Sal. Amén. Vamos a comenzar a leer estos 12 versículos. Oh Dios, tú nos has desechado, no quebrantes, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, te has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y meditaré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, este Salmo 60 es otro de los salmos que están llenos de secretos, de tesoros dorados para la instrucción de los sabios dentro del pueblo de Dios. Como lo anuncia el subtítulo, fue escrito en el tiempo de las batallas con Edom, que se mencionan en Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 12. Las dos tribus arameas habían aprovechado la ausencia de Joab para atacar Israel, pero al regresar con Abisai, Israel destruyó a 18,000 edomitas, según lo registrado en 2 de Samuel 8:13. También fueron 18,000 los sirios destruidos por David. Dice que sobre lirios, testimonio, se refiere probablemente a la melodía de la canción. Este salmo puede ser dividido en dos secciones. En los versículos del 1 al 4, que son las anteriores aflicciones de Israel, y después del 5 al 12, donde es el triunfo del Señor sobre los enemigos de Israel.
En los tiempos anteriores, Israel había sido dispersado por sus enemigos, especialmente en la era de los jueces. Y David recuerda estos tiempos en que Israel sufrió gran turbación por el juicio de Dios sobre él. Creo que todas hemos pasado momentos así en nuestra vida, cuando el Señor parece estar muy lejos de nosotras y experimentamos como un terrible aturdimiento. Entonces llega la liberación y Dios avanza contra los enemigos de Israel. Siquem, que muchas veces fue lugar de rebelión, sería repartido o debilitado. El valle de Sucot asimismo era una ciudad que no había ayudado a Gedeón. La región de Galaad estaba al este del río Jordán, desde el extremo inferior del mar de Galilea al extremo norte del mar Muerto. Originalmente había sido entregado a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Hoy forma parte del reinado moabita y amonita de Jordania. Pero cuando el Señor regrese, le pertenecerá a él. Manasés y Efraín, las dos tribus de los hijos de José y Efraín, de Efraín particularmente, en Oseas 14:8, vamos a leer cómo volverán a llevar fruto a Dios. Judá con su ciudad capital de Jerusalén y el monte de Sión una vez más dará la ley. Cristo, el dador de la ley, descendía de la tribu de Judá, dice Isaías 2:3. Moab es la vasija para que Dios se lave. Espiritualmente hay iglesias moabitas y cristianos moabitas que se niegan a seguir a Dios y no están dispuestos a permitir que Dios los guíe. Por esto Dios los usa para lavar y restregar a su pueblo. Edom se convirtió en recipiente de quienes Dios rechaza. Los edomitas representan a aquellos que no quieren realmente consagrarse, que no quieren negarse a sí mismos por seguir a Cristo. Este concepto de que Dios se regocijará al triunfar y destruir a los filisteos lo vamos a ir viendo más adelante. David prevé que Dios lo hará triunfar sobre Edom. Nosotros creemos que Dios puede darnos victoria sobre todo, especialmente sobre las cosas que quieren despreciar a Dios y la herencia que Dios les ha dado, como hizo Saúl en la antigüedad, que despreció su herencia. La lección que podemos aprender particularmente de este salmo es que hay algunos momentos en nuestra vida donde debemos experimentar la turbación y el aparente abandono de Dios, pero si confiamos en Él, habrá un momento en el que experimentaremos la victoria sobre esos mismos enemigos a los que alguna vez se les permitió gobernarnos. Porque la ayuda de los hombres es vana. Pero así como David se aferró a la esperanza en Dios y finalmente derrotó a los edomitas o sirios, asimismo, mujeres, vamos nosotras a disfrutar de nuestra victoria. Y este salmo concluye con una nota de victoria, una expresión de confianza en Dios que derrotará a los enemigos de su pueblo. Y esa misma confianza es la que nosotros vamos a declarar en el día de hoy, que en Dios haremos proezas y Él hollará a todos nuestros enemigos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Las bendigo, mujeres, y su palabra. Espero que hoy tengan un día glorioso, que puedan ver la mano de Dios. Recuerde, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Que esa sea nuestra esperanza hoy en el nombre poderoso de Jesús.